Queridos alumnos, queridas alumnas, es un gusto poder saludarles nuevamente. Gracias a Dios, después de esta semanita de descanso que tuvimos, que pasó volando, creo que ni se disfrutó, pero bueno, al menos una semana de descanso tuvimos. Y bueno, hoy estamos para tomar el último respiro, la última bocanada de aire para iniciar nuestro último trimestre del ciclo escolar 2024. Estamos ya en este tercer trimestre de nuestro plan de estudios y bueno, damos gracias a Dios. Este último trimestre por lo regular es el más difícil, el que más cuesta por el tiempo, porque se acumulan un montón de cosas a fin de año, principalmente de iglesia, ¿no? Que parece ser que todos nos ponemos de acuerdo y todo lo queremos, no hacemos nada en el año, pero todo el fin de año lo queremos hacer. Y ahí se nos complica con un montón de actividades y un montón de cosas y bueno, en el estudio se complica un poco más, pero tranqui, tranqui, yo siempre digo, hay que confiar en el Señor y esperar en Él y bueno, todo va a salir bien. Pues bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva cursada que el Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios propone a sus alumnos en su formación, no solamente pastoral, no solamente bíblica, sino también teológica. La teología no solo es necesaria, sino también es indispensable para poder penetrar en los misterios que para nosotros es a veces incomprensible y la teología nos da una pequeña luz, un atisbo de luz para poder entender, comprender la realidad de Dios, ¿no es cierto? El Dios y Padre que nos ha creado y que ha sostenido todo cuanto existe. Muchos de nosotros podemos tener ciertos prejuicios o ciertas am, conceptos de lo que puede significar la teología, pero gracias a Dios y a los profesores que tenemos en el seminario que nos hacen ver que la teología no es algo que llene la mente de conceptos o que pretendamos tener la última palabra, sino más bien es una teología que transforma el corazón, que guía el alma, que da paz al espíritu. Es una teología que nos acompaña, ¿no es cierto?, en un recorrido de la fe cristiana, una fe que se vive día a día. Así que bueno, pues bienvenidos a esta clase donde se llama Introducción a la Teología. Es una materia que, insisto, sé que les va a gustar, les va a despertar este gusto para seguir profundizando en el misterio del Señor. Y bueno, quiero presentar a ustedes al pastor Rodolfo Tavera Ugalde. Él es ministro de la Iglesia de Dios en la República Mexicana. Lo quiero presentar porque, bueno, me parece ser que la mayoría de ustedes no lo conoce. Yo tengo la bendición de conocerlo. Nos conocimos en la ciudad de Guadalajara cuando yo fui pastor en la iglesia de la calle Chilardi, 316, 19, Es 19. 319, Colonia Villaseñor o Santa Teresita, ya no supe nunca qué era, pero allí, y bueno, yo bendigo a Dios porque cuando me presentaron como pastor en esa congregación, el pastor Rodolfo le tocó dirigir ese día a la mañana escuela sabática. Y así como lo ven de serio, de todo, ¿viste? Y el pastor es grandote, él. Y yo le dije, Dios mío, no sé cómo voy a hacer para convencer a este cristiano de que sea mi amigo. Y ustedes saben que Dios fue bueno y nos bendijo con una linda amistad. Desde el primer día que nos conocimos, él fue mi copastor durante los 2 años que estuve en la iglesia de Chilardi. Fue mi copastor, fue mi amigo, fue mi confidente, mi paño de lágrimas, todo habido y por haber, así que yo le tengo un gran cariño, un gran respeto al pastor y por eso es que lo he invitado a que él sea profesor titular ya de 2 materias, que es esta introducción a la teología y la otra materia es la historia de la iglesia.
Así que bueno, ya lo van a encontrar nuevamente en el camino en su cursada. Bueno, el pastor nació en México, en la capital del país, un 24 de enero de 1967. Está casado con una excelentísima mujer, una gran sierva del Señor, también que ama la obra, nuestra hermana Raquel Moya, Enciso, y Dios le ha concedido la dicha de tener tres hijos, Diego, Valeria y Pablo. Él es pastor adjunto y también pastor de jóvenes actualmente en el Templo Monte de los Olivos de la calle Chilardi 319, donde ahí estuve pastoreando. Además, ha sido director de evangelismo y misiones del distrito allá en las provincias de Jalisco, de Nayarit, de Colima y de Aguascalientes. Director de evangelismo y misiones de la iglesia local. Es facilitador de la escuela sabática, predicador. También es maestro y asesor pastoral de la Iglesia de Dios, Hogar para Todos en Estados Unidos. Y también tiene la dicha de haber tenido la experiencia, al igual que ustedes, de ser graduado del Seminario de Entrenamiento Ministerial en línea de la Iglesia en México, ¿verdad? Obteniendo un certificado en Ministerio Pastoral por parte del CEM. También ha cursado distintos diplomados en Biblia, en un instituto que se llama Bíblica Virtual, en Dabar Liceo, ha tomado cursos de homilética también, y bueno, también es escritor, ha escrito también en nuestra revista digital Anuncio de Salvación que tenemos actualmente. Bueno, la verdad que Dios ha sido bueno con el ministerio del pastor Rodolfo, ha sido fructífero y sé que el pastor reconoce que todo es por la gracia de Dios. Así que bueno, nos sentimos honrados, Pastor Rodolfo, por su buena disposición y su amor por compartir lo que el Señor le ha concedido. Y bueno, a nombre del seminario, a nombre del Consejo Académico, de Administración, a nombre de todos los alumnos, que bueno, algunos estarán tomando la clase presencial, pero la gran mayoría están tomando la clase grabada. Ellos están viendo después la grabación, así que bueno, pero a todos nosotros le damos la cordial bienvenida. Y bueno, sin mayor preámbulo, quiero orar para poner esta cursada en las manos del Señor y después ya dejar al pastor y profesor con la clase que es toda suya. Así que bueno, les invito a orar. Vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, en el santísimo nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos das de reconocer tu grandeza, de reconocer tu amor y tu misericordia. Padre, abrimos una nueva cursada, un nuevo espacio de reflexión, Señor, en esta área de la teología. Guía, Señor, al pastor, al profesor Rodolfo. Tómalo en tus manos y permite que lo que él vaya a compartir con nosotros, Señor, nos acerque más a ti y a esta realidad transformadora de nuestras vidas. Bendice a cada alumno y a cada alumna que estará tomando esta clase. Lo pongo en tus santísimas manos y te suplico, Señor, que bendigas todo este tiempo de cursada y que la materia, Padre, sea para bendición de nuestras vidas, para la bendición y la edificación de la iglesia, pero sobre todo para tu gloria y para tu honra. Ponemos todo este tiempo en tus santísimas manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, querido pastor, el tiempo es todo tuyo. Dios te bendiga. Linda jornada y bueno, que les vaya bien. Pues, pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Sigo bendiciendo en nombre de Dios por nuestra amistad y yo espero que este inicio de clases pues también siga siendo de bendición porque aprendemos todos, damos la facilidad de poder desarrollar un pensamiento crítico y teológico muchísimo más amplio del que tenemos y sobre todo le perdemos el miedo a la teología que muchos de nosotros cuando antes de cursarla pensábamos que era más complicada que las matemáticas y la trigonometría, pero es tan sencilla como decirle al Señor, regálame de tu espíritu, ilumíname, porque vamos a empezar a comprenderte. Y así de sencilla es la teología. Pues antes de iniciar, ya me presentó el pastor Abraham. Soy ese personaje, Jesús Rodolfo Tavera, nacido en la Ciudad de México hace
57 años. Soy pastor adjunto en Templo Monte de los Olivos, aquí en Guadalajara. Y pues soy pastor titular de 2 materias en el Seminario Argentino Bíblico de la Iglesia de Dios. Y a mí me gustaría, Noé, si pudieses abrir tu cámara y presentarte. Posteriormente vamos a iniciar la clase de esta mañana. Hola, buen día. Bueno, me llamo Noelí, todos me dicen Noé, vivo en Buenos Aires, tengo 28 años y estoy casada con Leonel Otto y asistimos a la iglesia de Loma Verde. Perfecto. ¿Leonel Otto en alguna ocasión ha estudiado en el CEBAIT o todavía no? No, él no quiere todavía. Ah, ok, bueno, pues pronto lo vas a terminar de convencer de que es una muy buena opción estudiar. Pues Noé, bienvenida. Vamos a tratar de que este curso sea lo mayormente explicado posible para que no tengan problemas. Yo tengo unas recomendaciones. Mis recomendaciones es de que no dejemos nada a la deriva. No hay unas preguntas malas. La peor pregunta es la que no se hace. Y preguntando, teniendo dudas, se llega al conocimiento, ¿no? Entonces, vamos a tratar de practicar esta parte. Yo siempre les digo a mis alumnos, pues qué bueno que tienes un cuaderno, qué bueno que tienes un lápiz, ahora que estudiamos en línea, qué bien que tienes un dispositivo o una computadora, internet, pero además de tu cuaderno, de tu lápiz, de tu laptop o de tu computador, pues se necesita, las ganas de aprender ya las traes, pero también se necesita tener sobre todo humildad. Teniendo humildad, esto va a ser muchísimo más fácil y de esa manera yo no voy a decir, ay, eso ya lo sabía o eso para qué me lo dicen o eso en qué me ayuda o eso en qué me aporta. Si tenemos la humildad y la mente abierta, vamos a aprender muchísimas cosas y vamos a disfrutar mucho de este curso. Voy a revisar con ustedes el sílabo de esta cursada y de esta manera, pues vamos a tener más claro la forma en la que nosotros vamos a estudiar y a llevar adelante esta materia, ¿no? Pues bien, este es el sílabo de la materia. Nosotros empezamos precisamente el día de hoy. El curso se llama Introducción a la Teología. Empezamos el 23 de septiembre, que es el día de hoy, y vamos a terminar por ahí el 1 de noviembre del 2024, ¿no? El propósito general de este curso, pues, ha sido diseñado para guiar, para iniciar al alumno en el conocimiento de la teología. Su valor está en la participación en el estudio que genera sinergia con la clase, la cual se hace también, la clase hay veces que hace como de guía, como de motivador, y yo espero que con la participación de todos ustedes, si no están de forma sincrónica, si lo hacen de manera sincrónica, voy a tratar de formar un grupo de WhatsApp para que podamos ahí resolver ciertas cuestiones una vez que nosotros pudimos haber visto la clase, ¿no? Y que nos quedó alguna duda o algo así. Esta propuesta incluye discutir el desarrollo de la teología y sus diversas ramas como una auténtica disciplina académica, además de que cuenta con estatus epistemológicos, es decir, del conocimiento dignos de estudio, de análisis, de aplicación dentro y fuera de las comunidades de fe. La materia realiza un recorrido panorámico adecuado y lo más completo posible de lo que se entiende por teología y por la labor teológica en general y a partir del abordaje de una serie de conceptos básicos que permiten comprenderla como parte fundamental de la vida eclesial y de la fe, así como parte fundamental del entendimiento y de la comprensión bíblica. Ese es el propósito del curso. Pareciera medio complicado, pero con el avance de la materia, nos vamos a dar cuenta que esto no es tan complicado, ¿no? El objetivo del curso, pues, es tener una información precisa acerca de la naturaleza y de los valores de la teología. El segundo objetivo sería comprender la relación natural entre la teología y su vivencia personal. Y el tercer punto sería comprender y vivenciar con los semejantes cómo la Biblia es un libro teológico y su relación con la teología. El cuarto objetivo de este curso
de esta cursada será hallar motivación para establecer o reforzar un comportamiento de estudio serio, disciplinado para ampliar su conocimiento teológico y mejorar su vida y su servicio cristiano, ¿no? Al concluir este curso, el participante obtendrá un panorama general de la teología, su desarrollo, sus corrientes principales, sus conceptos base o básicos, sus divisiones, y conocerá la aplicación y la profundización a través de una reflexión sólida, actualizada, e iniciará la práctica en el quehacer teológico. La metodología, pues, la estamos llevando a cabo, es de forma sincrónica, 1 hora y 30 minutos vía internet, principalmente en la plataforma Zoom. Se utilizará el diálogo crítico, tendremos presentaciones en PowerPoint, vamos a utilizar la computadora. Vamos a ver algunas veces videos al respecto de ciertos conceptos que vamos a manejar. Y bueno, el contenido del curso son las siguientes unidades, ¿no? Introducción general y conceptos iniciales de teología, introducción al quehacer teológico, desarrollo histórico de la teología, principales teólogos del siglo XX, introducción a los teólogos y la teología, principales corrientes teológicas, ¿no? Y pues dentro de esta cursada vamos a ver definiciones y conceptos básicos, cómo ha funcionado la teología a lo largo de la historia. En la segunda unidad vamos a ver las fuentes, las áreas, los métodos de la teología como disciplina académica y su relación con otras disciplinas, cómo hacer teología. En el inciso C, que sería la unidad 3, pues vamos a ver cuál ha sido el desarrollo histórico de la teología en la antigüedad, en la Edad Media, teología en la Reforma, en la Contrarreforma, teología en la Ilustración, teología del siglo XX y XXI, y en la cuarta unidad vamos a ver los principales teólogos del siglo XX, sus teologías, sus aportes, un panorama global de estos teólogos y su aporte a la teología, una cronología del desarrollo histórico de la teología. Posteriormente miraremos la introducción a los teólogos y a la teología latinoamericana, su contexto histórico, principales figuras y contribuciones, qué es la teología latinoamericana, desafíos y críticas, principales corrientes teológicas en la última unidad, que tiene que ver cómo es la teología católica, cómo es la teología protestante, cómo es la teología ortodoxa, cuál es la teología liberal, cómo es la teología fundamentalista y algunas teologías contemporáneas, ¿no? Que está muy de moda hoy, la teología liberal, la teología feminista, la teología queer, la teología negra, la teología en favor de las mujeres con respecto de su color y de ciertos trabajos que se les da a las mujeres o de cierta marginación que llevan. Entonces vamos a mirar cómo tener un punto de vista teológico a partir de estas teologías y qué es lo que proponen los teólogos, ¿no? Ojalá que pueda facilitarles en estos días el uso de un diccionario bíblico enciclopédico. Vamos a investigar y aquí dice actividad para encontrar los significados. Vamos a utilizar un diccionario bíblico enciclopédico. Dice que no nos sirve los diccionarios normales, y si solamente tuviéramos un diccionario normal, pues nos vamos a ir a donde habla al respecto de las acepciones que tienen que ver con teología, ¿no? Entonces, o con religión. Vamos a investigar qué es antropología, qué es apologética, qué es atemporal, qué es cognoscitivo, qué es cosmología y qué es credo. Posteriormente, en nuestro segundo grupo de actividades, vamos a investigar y definir qué es dispensación, qué es ética, qué es étnica, qué es exegética, qué es hermenéutica, qué es iluminación, qué es inmutable, qué es infalible, qué es magisterio y qué es presuposición. Y aquí yo quiero comentarles, esto es investigar y definir, ¿no? No dice vamos a buscar el significado, vamos a hacer copy-paste y lo vamos a pegar, no. Vamos a investigar de forma inicial en un diccionario bíblico enciclopédico, y una vez investigado vamos a definir nosotros. Es decir, no quiero el significado del diccionario, no quiero la narración del diccionario,
A mí me gustaría que ustedes investigaran 2 o 3 fuentes y en base a esas 2 o 3 fuentes pudieran ustedes definir qué es para ustedes el significado de cada palabra aquí descrita, ¿no? Tercer grupo de actividades, ya solamente vamos a investigar y definir también qué es sectario, qué es sistema, qué es teofanía, qué es tradición y qué es volitivo. Y aquí vienen las fechas de entrega. En el cuarto grupo de actividades o la cuarta tarea, vamos a leer el primer capítulo de un libro de Justo L. González que se llama Introducción a la Teología. Trae varios temas y entonces vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la teología? Y vamos a responder y atender de la siguiente manera. ¿Cómo conocía a Dios yo? Esto va a pasar antes de iniciar la lectura y vamos a recordar quién nos presentó a Dios. Después de quién nos presentó a Dios, ahora vamos a reflexionar cómo lo conozco. Si es lo mismo, si es el mismo Dios que me presentaron a mí y si el Dios que conozco y con el cual tengo una relación es diferente a entonces, ¿no? Nos vamos a responder por qué no es suficiente una mera descripción o concepto de teología. Y también nos vamos a responder qué relación hay entre gracia y teología, ¿no? Vamos a hacerle mucho caso a estas preguntas rectoras de la lectura. Y para un ejemplo bien básico, yo te quiero decir, por ejemplo, que el Dios que a mí me presentaron era un Dios muy inflexible, un Dios muy disciplinador, un Dios en donde no te podías equivocar, y el Dios que yo conozco hoy es un Dios distinto, es un Dios diferente. No es otro, es el mismo, simple y sencillamente la concepción que yo tengo hoy de Dios es muy distinta a ese Dios al cual yo le tenía miedo, ¿no? Yo le tenía miedo si me atravesaba 2 cuadras, vamos a suponer, a mí me dejaban ir a 3 kilómetros de la casa y si yo me salía el kilómetro y un metro más, yo pensaba que estaba ya equivocado y que yo estaba ya en pecado. Y entonces ese fue el Dios que yo conocí, un Dios de miedo, un Dios de temor, porque yo me salía poquitito de los límites permitidos de mi familia y yo ya creía que Dios me iba a castigar, que Dios no me iba a bendecir, que por ende le iba a ir mal a mi papá, a mi mamá, ese tipo de cosas. Entonces, por eso es interesante comprender qué es la teología, ¿no? Ahora vamos a tener un trabajo final de la clase, vamos a tomar una diapositiva de la primera clase, una diapositiva de la segunda clase, una de la tercera clase, una de así, la que más nos haya gustado. Y al final vamos a tener nosotros una presentación propia, ¿no? Vamos a suponer que de mis, de mis 10 presentaciones o de 12 presentaciones, ustedes van a tomar una lámina de cada esa, van a hacer un híbrido y obviamente van a explicar por qué les interesó, ¿no? O sea, van a hacer una lámina final en la cual ustedes van a decir, me gustaron estas diapositivas por esto, por esto y por esto, o van a llevar una secuencia lógica de por qué les gustó tomar esa lámina de esa clase, ¿no? Y de esa manera vamos a empezar a rescatar lo más importante de cada clase que ustedes hayan tomado. La evaluación final tendrá un valor de una ponderación del 40% y va a ser bien sencillo. Para nosotros al final, y una vez comprendida lo que teología es, vamos a realizar un video máximo 10 minutos, ni siquiera van a ser 20 o 30, con 2 minutos es suficiente, con 5 minutos es suficiente, pero máximo 10 minutos. Y ustedes van a explicar la teología, pero con relación a una materia adyacente. Por ejemplo, la teología se auxilia mucho de la ética, la teología se auxilia mucho de la filosofía, la teología se auxilia mucho de la historia, la teología va muy de la mano con la cristología y entonces vamos a poder explicar esta parte, ¿no? No tenemos reportes de lectura, pero yo les voy a pedir que no es que lo hagan como parte de una tarea, pero sí que lo hagan como parte del desarrollo natural de su estudio, ¿no? Y bueno, pues en la parte de abajo está la bibliografía a la cual nosotros vamos a
a tratar de buscar para nuestras lecturas. Yo les recomiendo muchísimo Justo L. González y Karl Barth, ¿no? Que es Introducción a la Teología Evangélica. Hay tres Carlos que han influido mucho en el desarrollo teológico de la historia a lo largo de la historia del estudio de la teología, que es Karl Barth, otro es, bueno, Carlos Marx, y a lo largo de esta cruzada vamos a ver el nombre del tercer Carlos, ¿no? Voy a dejar de compartir y vamos a iniciar la clase, y hasta aquí me gustaría preguntar si hay algo en lo que podamos, en lo que podamos ampliar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y si no, pues vamos a iniciar con nuestra presentación de esta. Pues bien, la clase que vamos a cursar se llama Introducción a la Teología, y más allá de que pueda existir una definición, podemos pensar que la primera definición de la teología a nivel general es el estudio de la naturaleza de Dios y de las creencias religiosas. Examina las escrituras sagradas o las sagradas escrituras, las tradiciones religiosas y la filosofía espiritual para comprender la fe y la religión en su totalidad. El primer trabajo que nosotros vamos a generar es tener una definición propia de lo que teología es y significa para nosotros, ¿no? Aquí te puedo comentar que la teología en su definición más amplia y a nivel sistémico, pues es la naturaleza de Dios, es verificar las creencias religiosas que giran en torno al Dios de aquella religión, y este es un campo de estudio que abarca un análisis muy amplio, muy profundo de los libros sagrados, ¿no? En el caso de nosotros, nosotros tendríamos que entender a la Biblia como el libro sagrado porque es la revelación de Dios para nosotros. Entonces, en ese sentido, pues es que vamos a empezar a desarrollar nuestro pensamiento y nuestra mente de una manera diferente, ¿no? Quiero comentarles que se necesita tener un pensamiento crítico, y pensar críticamente no significa que le voy a hacer caso y voy a reforzar y me voy a aferrar a lo que ya creía o a lo que tengo como validado en torno a este concepto o en torno a este conocimiento. Pensar críticamente es analizar lo que se escucha, analizar lo que se estudia, analizar lo que se propone, evaluarlo, decir, esto está bien por esto y por esto y por esto, esto está mejor por esto, por esto y por esto parece excelente por esto, por esto y por esto, o esto no va, o esto sí va, pero no solamente por mi pensamiento, sino por mi conocimiento. Es decir, yo voy a pensar críticamente cuando analizo, cuando profundizo, cuando evalúo, y posteriormente decido tener una nueva definición o una definición propia, pero ya no la definición de hace 4 años, del pastor fulanito de tal, de, de hace 16 siglos, porque la teología principalmente está fundada en el pensamiento filosófico histórico de teólogos del pasado, de intérpretes o de exegetas del pasado, que a nosotros nos han hecho bien, pero que actualmente ya no funcionan con cierta libertad, porque a nosotros la tradición bíblica o la tradición teológica a nosotros nos tiene atrapados en conceptos como el que yo hace un momento les comenté, ¿no? Se tiene un concepto y se vive de una manera muy distinta a Dios cuando te enseñan un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y los terceras y la cuarta generación, a cuando te enseñan un Dios de amor
porque Dios es amor, porque Dios trabaja juntamente con su Hijo, nuestro Redentor, para que todos seamos salvos. Es total y absolutamente distinto el conocer a Dios desde esa postura, ¿no? Voy a invitarles a que veamos el siguiente video. Pongamos atención, por favor. Antes de cualquier civilización, una primitiva teología envuelta en mitología surgió en el mundo con la observación de la naturaleza, una prototeología natural oral y no escrita. La observación de los astros y el cielo fue del especial interés de los orientales, el lugar favorito desde donde comenzarían a formular una incipiente teología que se terminaría escribiendo y desarrollando posteriormente. La historia tiene registrado que desde las primitivas comunidades humanas ha existido un interés por establecer nexos con alguna divinidad o divinidades. De hecho, la propia invención de la escritura parece que surge del interés estrictamente religioso, pues se tiene constancia de que los sumerios la habrían inventado con el fin de preservar su tradición religiosa. La religión fue totalmente integrada en la vida cotidiana y modelaba el gobierno y la estructura social. La prototeología sumeria creía que los dioses habían creado el orden a partir del caos y que el rol de cada persona en la vida era trabajar cooperando con los dioses para asegurarse de que el caos no volvería de nuevo. La teología sumeria es un complejo sistema de creencias que giran en torno a diversos dioses y diosas. Estas deidades son vistas como seres poderosos que controlan diferentes aspectos del mundo natural y de la vida humana. Los sumerios creían que honrando y apaciguando a estos dioses mediante rituales y sacrificios podrían asegurarse su favor y protección. El estudio de la teología se remonta a las civilizaciones antiguas, donde la gente buscaba comprender la naturaleza de lo divino y su lugar en el mundo. En el antiguo Egipto, por ejemplo, sacerdotes y eruditos estudiaban a los dioses y diosas, así como el más allá, en un intento de dar sentido a los misterios del universo. Los griegos también desempeñaron un papel importante en el desarrollo de la teología, con filósofos como Platón y Aristóteles explorando la naturaleza de los dioses y su relación con la humanidad. El concepto de monoteísmo, la creencia en una deidad suprema, también se desarrolló durante esta época, sentando las bases de las religiones del libro. Los pueblos semitas heredaron esta necesidad de plasmar sus creencias y enseñarlas oral y escrituralmente. A partir de ahí, la teología evolucionaría como nunca antes. La Biblia hebrea será un reflejo del pensamiento teológico de los hebreos y después de los judíos, quienes enseñarán su teología para ser reinterpretada luego por los cristianos en el Nuevo Testamento, y quienes a su vez, al contacto con la cultura griega y su influencia, la desarrollarán hasta germinar en lo que hoy conocemos como teología occidental. Ahora bien, la teología, como disciplina académica, también tiene sus raíces en la antigüedad y ha evolucionado a lo largo de los siglos. En ese sentido, su origen se remonta a la época de los filósofos griegos, quienes se dedicaban al estudio de la naturaleza de los dioses y su relación con el mundo. Posteriormente, con la llegada del cristianismo, la teología se convirtió en una herramienta fundamental para la comprensión de la fe y la doctrina de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, fueron pioneros en la elaboración de teologías sistemáticas que ayudaron a establecer las bases del pensamiento teológico cristiano. Durante la Edad Media, la teología se convirtió en la reina de las ciencias, siendo considerada la disciplina suprema que integraba la fe y la razón. Los debates teológicos entre los escolásticos y los místicos marcaron esta época y sentaron las bases para el desarrollo de la teología moderna. La Reforma Protestante del siglo XVI dio forma aún más al estudio de la teología, con teólogos como Martín Lutero y Juan Calvino desafiando la autoridad de la Iglesia Católica y promoviendo nuevas interpretaciones de las Escrituras. La teología no se limita a una sola religión, sino que abarca un amplio espectro de creencias y tradiciones espirituales. A través del diálogo interreligioso, los teólogos buscan encontrar puntos en común entre diferentes tradiciones religiosas y promover la tolerancia y el respeto mutuo. Hoy en día, la teología sigue siendo un campo de estudio vibrante,
en el que los académicos exploran una amplia gama de temas, desde la ética y la moralidad hasta la naturaleza de la experiencia religiosa. La teología sigue siendo una disciplina relevante que busca comprender la fe desde una perspectiva académica y crítica. A través del estudio de las escrituras, la tradición y la razón, los teólogos contemporáneos continúan explorando las profundidades de la fe cristiana y su relevancia en el mundo. En resumen, la teología es una disciplina apasionante que invita a la reflexión, al diálogo y a la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas de la humanidad. Es un campo en constante evolución que nos invita a explorar lo desconocido y abrir nuestra mente y nuestro corazón a nuevas posibilidades. Pues bien, esto que nosotros acabamos de ver es una breve historia de cómo empieza la teología, y la teología empieza con los sumerios por la observación natural de las cosas y por querer ellos escribir y apaciguar a sus dioses. Entonces a eso se le llama una teología natural. Y la teología natural hoy es una rama de la teología que busca comprender y entender a Dios desde su divinidad a través de la razón y de la observación, simple y sencillamente. Entonces, el solo hecho de que tú admires la naturaleza, hace un momento hablaba con el pastor Marina al respecto de Perito Moreno, un glaciar que está en la Argentina. Admirar esa belleza, admirar esa naturaleza, admirar un bosque, admirar la capacidad impresionante de mirar los cielos y la calma que te da, es una teología natural, ¿no? Entonces, de la observación y de la comprensión de que existe algo más grande, más allá del ser humano, que fundó esta tierra o que fundó la naturaleza, que nos ha dado dones, que nos ha dado capacidad, que nos ha dado habilidades. Eso se le llama teología natural. Y esa teología natural pues ha ido evolucionando a lo largo de la historia, y posteriormente los hebreos, pues con la observación y la contemplación y el llamado de Abraham, se funda este pueblo de los hebreos, que posteriormente se transforman o se crea el judaísmo, porque los israelitas de su tierra salen cuando son llevados al exilio en Babilonia, y salen israelitas y regresan judíos. Por eso habla primeramente de hebreos y posteriormente de judíos. Y después el mundo cristiano transforma ese pensamiento judío o del judaísmo, y entonces el pensamiento occidental empieza a modificar, porque ahora ya el cristianismo ya no está en Jerusalén, ya no está en Tierra Santa, sino que se han dispersado a lo largo del mundo antiguo, del Imperio Romano, y de esa manera entonces el pensamiento occidental empieza a incidir y a influir en los conceptos de teología, ¿no? Razón y observación entonces son los primeros aportes o las primeras herramientas que hacen que la teología sea verdaderamente una herramienta para acercar al hombre con Dios, con su divinidad, ¿no? Y este concepto no solamente es del cristiano, sino que nos dimos cuenta en el video que tiene que ver con las diferentes religiones que nosotros podemos conocer. Antes de cualquier o podemos darlas como conocidas, ¿no? Esto es la introducción general y conceptos iniciales. Te pedí hace un momento que tú, en base a lo que vamos a reflexionar y a ver hoy, empieces a tener un concepto propio de teología, ¿no? Déjame dejar de compartir y voy a compartirte algo. En algún momento de esta pantalla, página, WhatsApp. Aquí está. En algún momento de la vida yo hice una definición de teología y le puse aquí haciéndole al teólogo, ¿no? Y dije así:
La teología, más que un estudio o acercamiento a Dios, es una disciplina que va más allá de la reflexión sobre lo divino, que tiene que ver con la vida cotidiana, con la lucha por la justicia y la esperanza de un mundo mejor. Es un diálogo entre la fe y las realidades sociales, políticas y culturales que marcan nuestra historia. La teología se vive en las calles, en las comunidades, en la búsqueda de respuestas a los desafíos que enfrentamos, y debe de ser de liberación, debe de ser de encuentro con los más vulnerables, debe de ser de solidaridad con los oprimidos. Y termino diciendo que la teología es un grito de esperanza y un compromiso con la transformación. Esto lo definí porque hace algunos meses todavía, bueno, inicié estudios formales de teología. En algunos años tal vez tendré la facilidad de ser licenciado en teología. Y lo primero que nos invitan en el estudio de la teología es definir nuestra propia teología. ¿Por qué? Porque todos somos teólogos. Creyentes o no creyentes, todos somos teólogos. Entonces tú te vas a decir, ¿cómo que los no creyentes? Los no creyentes tienen un concepto de Dios. Los ateos son ateos porque le dan cierta dimensión y cierta calificación a Dios. Entonces, los creyentes tenemos una concepción especial de Dios. Yo no tengo la misma idea y la misma cercanía de Dios que mis hijos, por ejemplo, aunque yo les eduque, los discipline, les enseñe, les comparta de mis reflexiones y de mis lecciones al respecto de lo que Dios para mí es. Ellos van a tomar un concepto distinto de Dios, ellos van a empezar a conformar su propia teología. Y en ese sentido es que yo te invito a que tú empieces a conformar tu propia teología y la definas, la escribas, ¿no? No hay, o bueno, sí hay buena teología y hay mala teología, pero aquí es como en la administración por objetivos o la administración estratégica. No hay peor error en la administración estratégica o la administración por objetivos que no plantearse una estrategia o que no plantearse un objetivo. En el caso de la teología, no hay peor teología que la que no se hace. Es decir, si yo sigo viviendo con la teología, es decir, con esta herramienta, porque más allá de decir que la teología es el conocimiento o la ciencia que estudia a Dios, yo te quiero decir que la teología no es otra cosa sino que una herramienta espiritual que te aproxima a Dios, ejerciendo más fácilmente tu fe en aquello que profesas. Es decir, la teología te va a servir como una herramienta para desarrollar tu creencia espiritual, tu creencia religiosa de una manera más fácil. Y en ese sentido es que nosotros empezamos a romper un primer paradigma que tiene que ver con que nosotros creíamos o a nosotros nos habían presentado una teología muy complicada, una teología que tiene que ver con que es para estudiosos, con que es para gente muy desarrollada, es para los pastores, es para los ministros. No, la teología es para alguien que está interesado en conocer quién es y por qué es Dios. Por ejemplo, te quiero comentar, hay un personaje aquí en México que da cursos de teología muy desarrollados que te llegan a confrontar, pero la característica de este hombre es que él no cree en Dios. Es teólogo, pero no cree en Dios. Pero a mí me parece impresionante cómo sus cátedras te llegan a confrontarte con la divinidad y él no cree en Dios. Entonces, no hay teología en ese sentido buena ni mala. Mientras tú no tengas una teología, puede ser mala. Pero cuando tú empiezas a tener un pensamiento distinto y propio de lo que es Dios y de cómo hay esa proximidad tuya con Dios, entonces la teología empieza a tomar forma. Y más allá de que tú y yo podamos seguir la teología de Karl Barth, la teología de Bonhoeffer, la teología de Lutero, la teología de Clemente de Antioquía, de Filón de Alejandría, más allá de que tú y yo podamos seguir esas teologías, empezamos a conformar nuestra propia teología. Y es a lo que yo te quiero invitar.
a que a partir de este día tú y yo empecemos a conceptualizar y a vivenciar nuestra propia teología. La forma en la que vivimos nuestra cristiandad o la forma en la que nosotros somos hijos de Dios es una teología. Entonces, vamos estructurando y vamos dándole forma a esta manera de creer, de pensar y de desarrollar nuestro cristianismo. Voy a compartirte este. Te invito a que pongamos atención unos minutos más y esto nos va a ayudar para poder desarrollar un mejor pensamiento respecto de la teología. El cristianismo no se trata de seguir reglas ciegas. Se trata de una relación con Dios, un viaje de amor y una búsqueda de la verdad. El legalismo nos atrapa en un ciclo de lo que se debe y no se debe hacer. Nos enfocamos en las acciones externas, descuidando la transformación interna. Aquí es donde el pensamiento crítico se vuelve esencial. No se trata de criticar la fe, sino de comprometernos profundamente. Hacer preguntas y buscar comprensión fortalece nuestra fe. Nos convertimos en participantes activos en nuestro viaje espiritual. Dios nos dio mentes por una razón. Él quiere que las usemos, que exploremos, que cuestionemos y que busquemos entendimiento. Él no se intimida por nuestras preguntas, Él las acoge. De hecho, algunos de los momentos más profundos de crecimiento espiritual ocurren cuando luchamos con preguntas difíciles, buscando su guía y sabiduría. La Biblia misma fomenta el pensamiento crítico. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de individuos que cuestionaron, debatieron y buscaron una comprensión más profunda. Abraham discutió con Dios, cuestionando su plan de destruir Sodoma y Gomorra. El profeta Habacuc clamó a Dios, cuestionando la prevalencia de la injusticia. Estos ejemplos nos recuerdan que cuestionar no es una señal de fe débil, es una señal de un corazón que busca la verdad. Dios es lo suficientemente grande como para manejar nuestras dudas y preguntas. Él nos invita a venir a Él con corazones y mentes abiertos, buscando sus más notables de fe crítica en acción se encuentra en las interacciones de Jesús con los fariseos. Los fariseos eran conocidos por su estricta adherencia a la ley. Jesús desafió sus interpretaciones legalistas, llamándolos a mirar al corazón de Dios. En Mateo 23, Jesús confronta la hipocresía de los fariseos. Los llama guías ciegos, advirtiéndoles sobre su legalismo. La verdadera fe requiere discernimiento y compasión. Requiere desafiar el status quo a la luz de la verdad de Dios. El apóstol Pablo también ejemplifica la fe crítica en su encuentro con los filósofos en Atenas, como se describe en Hechos 17. Enfrentando una cultura impregnada de idolatría y escepticismo filosófico, Pablo no rehúye comprometerse con sus ideas. Estudia sus creencias, identifica puntos de conexión y usa a sus propios filósofos para señalarlos hacia el Dios verdadero. El enfoque de Pablo nos enseña que comprometerse con diferentes cosmovisiones no es una amenaza para nuestra fe. Más bien, brinda la oportunidad de comprender nuestras propias creencias más profundamente y compartir la verdad del Evangelio de una manera relevante y convincente. Así como Pablo se involucró con las corrientes intelectuales de su época, nosotros también estamos llamados a involucrarnos con las ideas y los desafíos de nuestro propio tiempo. Esto requiere que estemos informados, que pensemos críticamente y que articulemos nuestra fe de una manera que resuene con las preguntas e inquietudes de nuestra cultura. Sección 5. Haciendo las preguntas correctas. El pensamiento crítico en la fe comienza haciendo las preguntas correctas. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre este tema? ¿Hay otras perspectivas que debamos considerar? Estas preguntas, lejos de socavar nuestra fe, pueden llevarnos a una comprensión más profunda y una fe más sólida. Es importante abordar estas preguntas con humildad y voluntad de aprender.
No debemos tener miedo de admitir cuando no sabemos algo o cuando nuestra comprensión necesita ser refinada. La búsqueda de la verdad es un viaje de por vida y debemos abordarlo con mentes y corazones abiertos. Al hacer preguntas y buscar respuestas, debemos confiar en la guía del Espíritu Santo, quien ilumina nuestras mentes y nos guía a toda la verdad. También debemos relacionarnos con otros creyentes, aprendiendo de sus conocimientos y experiencias. Sección 6. Desafiando tradiciones, fortaleciendo la fe. El pensamiento crítico a veces requiere que desafiemos tradiciones y doctrinas arraigadas. Esto no significa descartar todo del pasado. Significa acercarnos a nuestras creencias con ojo crítico, probándolas contra la verdad inmutable de las Escrituras. La reforma, provocada por el desafío de Martín Lutero a las enseñanzas de la Iglesia Católica, es un poderoso ejemplo de cómo cuestionar la tradición puede conducir a una expresión de fe más pura. El cuidadoso estudio de las Escrituras por parte de Lutero lo llevó a cuestionar prácticas que se habían arraigado en la Iglesia, pero que no estaban arraigadas en la verdad bíblica. Como Lutero, deberíamos estar dispuestos a examinar nuestras creencias a la luz de las Escrituras, incluso si eso significa desafiar el status quo. Este proceso, aunque potencialmente incómodo, puede conducir a una fe más vibrante y auténtica. Sección 7. Grandes pensadores, fe más profunda. A lo largo de la historia, muchos grandes pensadores cristianos han abrazado el pensamiento crítico como una parte vital de su fe. C.S. Lewis, un reconocido erudito y autor, dijo la famosa frase: si quieres evitar que tu cerebro se ablande, lee las partes difíciles de la Biblia. Lewis creía que luchar con pasajes difíciles y preguntas desafiantes fortalecía la fe en lugar de disminuirla. Otro ejemplo es Agustín de Hipona, un teólogo del siglo IV, cuyos profundos escritos abordaron complejos problemas filosóficos y teológicos. La voluntad de Agustín de comprometerse con preguntas difíciles ayudó a dar forma al pensamiento cristiano durante los siglos venideros. Estos ejemplos nos recuerdan que el pensamiento crítico no está reñido con la fe. Es una parte esencial de una fe madura y vibrante. Al involucrar nuestras mentes y buscar la comprensión, nos acercamos más a Dios y nos convertimos en testigos más fieles para Él. Sección 8. Una fe que puede resistir la prueba. En un mundo saturado de información y cosmovisiones en competencia, una fe que no puede resistir el escrutinio no sobrevivirá. Necesitamos una fe que esté arraigada en la verdad, basada en la razón y abierta a la exploración. Necesitamos una fe que pueda comprometerse con el mundo sin miedo, confiando en la verdad del Evangelio. El pensamiento crítico no es una amenaza para la fe, es el alma de una fe que está viva y bien. Al abrazar el pensamiento crítico, fortalecemos nuestra propia fe, profundizamos nuestra comprensión de Dios y nos convertimos en testigos más efectivos en un mundo que necesita desesperadamente la esperanza del Evangelio. Acerquémonos, por lo tanto, a nuestra fe con mentes y corazones abiertos, buscando la verdad, abrazando los desafíos y permitiendo que Dios nos guíe a una relación más profunda y plena con Él. Hacer preguntas, cuestionarse las tradiciones, cuestionarse las formas, cuestionarse los sucesos, hacer los porqués, siempre va a marcar una diferencia. Recuerdo un pequeño que siempre le preguntaba a su papá: oye, papá, ¿por qué Dios a la primera de cambio se equivoca Adán y se equivoca Eva y los saca del paraíso? Eran la primer pareja de la creación. ¿Por qué los tuvo que expulsar? ¿Por qué no los perdonó? ¿Por qué no les enseñó cómo regresar al camino? ¿Por qué los dejó a la deriva? Y la pregunta era constante y era frecuente hacia su papá, que en este caso era quien sabía más de religión o quien sabía más del estudio bíblico. Y el papá le decía: hijo, así está escrito, así compréndelo, Dios es Dios. Y no sé si tú te lo has preguntado,
pero, pero, pero ¿por qué Dios ha hecho cosas que luego a nosotros no nos parecen entendibles? Y no me refiero al suceso del Edén, me refiero a cosas que luego nosotros nos podemos preguntar. Y tal vez nosotros las comprendemos desde el punto de vista de que algún pastor, de que algún ministro pasó y lo explicó, y entonces nos quedamos azorados, nos quedamos sorprendidos por su capacidad tal vez de dialéctica, es decir, de dialogar con el texto, de dialogar con las escrituras y posteriormente de exponérnoslo, pero no necesariamente le da una respuesta a lo que yo estoy pensando o a lo que yo estoy necesitando. Y me quedo conforme, es decir, me quedo con eso y conforme de momento, pero no satisfecha o no resuelta mi duda o mi pregunta. Y el pensamiento crítico va más allá, va a que tú y yo podamos investigar, analizar, replantearse, releer, tener varias fuentes para entonces poder lograr comprender aquello que que está siendo cuestionado muy constantemente, y tal vez esa pregunta, esa cuestión está muy constante aquí en la cabeza, ¿no? La primera pregunta que yo te invitaría a que te hicieras es, ¿tú estás satisfecho con la definición de teología? ¿Qué piensas de lo que es teología? ¿Qué piensas de esta ciencia que es muy antigua? Te quiero decir, la teología nace con los sumerios, pero posteriormente, después viene hacia los hebreos y hacia los judíos. Después el mundo cristiano transforma esta teología y ahora no solamente hay un Dios creador y hacedor de todas las cosas, sino que ahora hay un redentor, porque nosotros no pudimos vencer el pecado con la ley del Sinaí, y ese redentor viene y nos redime de nuestras fallas delante de Dios y nos justifica. Pero date cuenta cómo empieza la teología con escritos y con formas y con contemplaciones para apaciguar a los dioses, pero ahora la forma teocrática del judaísmo es un Dios justo, es un Dios recto, pero a lo largo de todo ese tiempo de que el judaísmo nace y llega el cristianismo, entonces ahora se transforma y hay un redentor, alguien que es intermediario entre Dios y nosotros. Entonces, ¿cuál es la concepción que tú tienes de esta relación, de esta teología? Y te quiero decir que nosotros comprendemos a la teología desde el ser humano. Nadie ha ido a entrevistar a Dios para decirle qué piensas, qué crees, cómo sientes, por qué nos hiciste, qué esperas del ser humano, qué piensas de aquel que te alaba y te bendice, qué piensas de aquel que te alaba y te bendice, pero no lo hace de corazón, qué piensas de aquel que va todos los sábados a la iglesia, que observa el sábado, que no participa de ciertas leyes, que se aleja de ciertas prácticas que no son cristianas. No lo conocemos porque no se lo hemos preguntado a Dios. Todo lo que nosotros tenemos de parte de Dios es porque hemos leído su palabra y comprendemos que la palabra es la revelación divina de Dios para el ser humano, ¿no? Entonces, eso de comprender su palabra y entender que la palabra de Dios es la manifestación de la voluntad de Dios para el ser humano, es teología bíblica. Entonces, también desde de parte de esa revelación del libro sagrado, tenemos que comprender nosotros que la Biblia, escudriñar la palabra de Dios, así como lo dice Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí y ahí encuentras la vida eterna. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios también, como lo dice en otra parte, es viva y es eficaz, ¿no? Que insta a tiempo, insta fuera de tiempo y es útil para redarguir, para enseñar, para exhortar, pero en justicia. Y entonces, nosotros conociendo esta parte desde el punto de vista de la cátedra, es decir, desde el punto de vista del estudio, las cosas son diferentes porque generalmente nosotros conocemos a Dios a través de las prédicas,
a través de las lecciones de escuela sabática, a través de los sermones del pastor, del ministro, a través de la visitación que hace un pastor, un ministro a mi hogar y nos deja un mensaje. Y nosotros tal vez tenemos limitado el conocimiento de Dios a esos eventos. Hoy no. Son dos cosas bien distintas. La cátedra, es decir, este momento situacional en el cual estamos pudiendo estudiar y comprender mejor las cosas desde la cátedra, no desde la vivencia espiritual o eclesial. Son dos cosas muy distintas. Entonces, yo te quiero invitar el día de hoy a que podamos comprender que lo que estamos aprendiendo tiene que ver con el estudio. No estamos modificando ningún dogma de la iglesia, no estamos modificando ningún estatuto, ningún fundamento de la iglesia. Estamos comprendiendo desde el estudio, desde bases catedráticas, ¿no? El fundamento doctrinal es bien diferente de la iglesia y hay un camino rector al cual yo te quiero invitar. Anteriormente a la teología no se le llamaba teología, se le llamaba enseñanza divina. Entonces, yo te quiero invitar a que hoy, desde la enseñanza divina, entendamos que la doctrina, es decir, la enseñanza y el evangelio no son negociables. Es decir, el evangelio es para salvación y la sana doctrina es para comprender a Dios desde su divinidad. Que pueden cambiar los términos, que pueden cambiar esto desde el punto de vista del estudio, sí es cierto, pero no vamos a modificar el evangelio por tener un mejor concepto o un concepto más amplio de lo que es teología. No vamos a modificar la doctrina de la iglesia porque tenemos o porque hemos comprendido teológicamente las cosas de forma distinta. La iglesia es la iglesia y el seminario es el seminario. Entonces, yo te invito a que podamos diferenciar y vivenciar nuestra vida eclesial desde este punto de vista, ¿no? Entonces, estos son los conceptos iniciales y generales de la teología. El empleo de la palabra teología o el vocablo griego theology se atribuye al pensamiento politeísta de la antigua Grecia y a los filósofos del siglo IV y también del siglo V antes de Cristo. Este término fue usado por primera vez por Platón en la República. La República es un apartado de Platón en un libro que se llama Diálogos de Platón, y hay un apartado que se llama República, y por primera vez ahí Platón se refiere a la teología como la comprensión divina por medio de la razón, ¿no? Cuando los filósofos griegos miraban a alguien justo, entonces decían que ese alguien justo tenía una buena relación con los dioses, y de ahí emana la relación con la teología. Es decir, si tú eres alguien justo, tienes un buen concepto de Dios, y para eso se utilizaba la palabra teología, ¿no? Entonces, esta palabra teología, por primera ocasión, la encontramos en bibliografía formal antes de Cristo, en el siglo IV y en el siglo V. Este término es utilizado en el libro llamado Diálogos de Platón, en el apartado o en el diálogo que tiene que ver con la República, ¿no? Entonces, la palabra teología no es bíblica. Parecería impropio utilizar el término y se utilizaba más bien doctrina sagrada, ¿no? Orígenes, este libre pensador, cristianiza esto y dice, un momento, por favor. Orígenes la cristianiza y dice, es una doctrina de Dios, es digna de Dios, y nombra teólogo a Juan, ¿no? Orígenes de Alejandría, que es
un estudiante de teología precisamente en Alejandría, ¿no? Para el alejandrino, es decir, para Orígenes, teologizar está reservado fundamentalmente a Dios y a Cristo. Es decir, Orígenes ya deja de lado o empieza a influenciar para que la gente deje de pensar en la teología desde el punto de vista de los griegos o desde el punto de vista de la filosofía griega y empieza a dimensionar a Dios y a Cristo como los únicos dignos de teologizar, es decir, de preguntársele, de decirle quién es, qué quiere. ¿Por qué? Pues porque tenemos un libro sagrado, ¿no? Y ese libro sagrado hoy lo comprendemos como la manifestación de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debido a las disputas trinitarias, se le utiliza en este sentido ese principio. Recordemos que Tertuliano de Cartago es quien funda o quien se le ocurre este concepto de la Trinidad, y entonces empieza ahí un debate teológico que también tiene que ver con teología, con el quehacer teológico, ¿no? Finalmente, los padres de la Iglesia aceptan este movimiento trinitario y lo promueven sin fondo pagano y como fundada la revelación en el diálogo con la filosofía, que puede ser llamada también teología. Recordemos que para los antepasados, para aquel tiempo, había cuestiones como la ética, había cuestiones como la justicia, había cuestiones como la filosofía, es decir, filosofía, los amantes de la razón o los amantes de la verdad, o aquellos que buscan la razón y la verdad como principio inicial de las cuestiones, ¿no? Entonces la ética, la filosofía y la historia eran ciencias de aquel tiempo, pero llega la teología, llega la doctrina sagrada, y entonces es más importante estudiar teología porque la teología abarca la justicia, abarca la ética, abarca la buena relación con el Creador o con los dioses, que hasta ese momento se le creía dioses por la mitología griega, pero para el tiempo de Orígenes, para el tiempo de Clemente, para el tiempo de Filón de Alejandría, de todos estos padres de la iglesia, entonces ya se le da el rango de Dios solamente a nuestro Creador, al Todopoderoso, y también a Cristo Jesús, nuestro Redentor, y se empieza a teologizar, es decir, a preguntársele al libro sagrado, a la Biblia, qué quieren, cuál es la voluntad que ellos reclaman del hombre para, para lo que originalmente los sumerios pensaban, para tener apaciguados o para tener contentos a los dioses, ¿no? Entonces la palabra teología no aparece en la Biblia, no es un término que provenga directamente del texto bíblico, como tampoco lo es iglesia, por ejemplo. Hay diferentes palabras que no nacen del acervo bíblico, pero se han utilizado para tener una mayor y una mejor comprensión de lo que nuestra religión o de lo que nuestra práctica religiosa nos invita a realizar, ¿no? Entonces es un concepto que se ha desarrollado posteriormente para describir estudios y relaciones entre el hombre y Dios. Sin embargo, aunque el término como tal no se encuentra en la Biblia, la idea de teología, es decir, el esfuerzo por entender a Dios, su naturaleza, su obra en el mundo, es claramente bíblica. Es decir, en ese sentido, no nace con la Biblia, no nace en la Biblia, pero tiene un sentido bíblico, ¿no? La teología como concepto posterior a la Biblia, entonces, pues hoy recordamos que proviene del griego. Quiero dejar hasta aquí la clase de hoy. Voy a dejar de compartir. Y antes de continuar, me gustaría preguntar, Noé, si hay alguna pregunta, si hay algo que podamos aclarar, algo en lo que podamos ampliar de lo visto en esta mañana. Y también, pues, le damos la bienvenida a Eddie, si pudiera abrir su cámara. Y si no, pues adelante. Y la pregunta
queda abierta para Noé. Eddie, tanto gusto, soy Rodolfo Tavera, pastor de la Iglesia de Dios acá en México. Soy el pastor, bueno, soy el maestro titular de la clase de teología y también de historia del cristianismo. Y bueno, me gustaría conocerte. La paz de Dios, mi hermano Rodolfo, qué gusto saludarle. Un saludo desde Ecuador, a mi hermana Noa y a mi hermano Abraham también. Sí, qué gusto, hermano. Estaba justo con mi esposa un poquito conversando con ella y le escuchábamos acerca de que la palabra teología no se lee en la Biblia, ¿verdad? Y tampoco iglesia, que nos llamó la atención a nosotros. Son cosas que vamos aprendiendo, ¿no? Y bueno, adelante, estamos aquí para poder servirle al Señor, porque ese es nuestro fin, servirle a nuestro Padre. Todo es para la honra y la gloria. Bendiciones, hermano Rodolfo. Perfecto. Pues antes de continuar, un placer, Eddie, y saludos también por ahí a tu esposa, aunque no esté en cámara, pero preguntarte si hay alguna duda, si hay algo que preguntar hasta este momento, y antes de que me puedas hacer tu pregunta, te quiero comentar, por ejemplo, que iglesia originalmente viene de conformar dos vocablos, como ex de éxodo, que es salir, y eclesía, que tiene que ver con una asamblea. Estas asambleas se generaban afuera de las ciudades amuralladas. Los ciudadanos de aquella ciudad iban y hablaban temas que tenían que ver con la prosperidad, con la mejora del bienestar de los ciudadanos que vivían hacia adentro, y entonces esas asambleas se le llegan a decir a los llamados fuera, ¿no? No salían todos los ciudadanos, salían solamente los ciudadanos más capacitados, los más influyentes, y entonces era una asamblea que se formaba para ver el bienestar social de aquella ciudad. Entonces, hoy podemos entender iglesia como los llamados fuera, es decir, los llamados a salir del pecado para conformar una asamblea de santos. Ese sería el origen de la palabra iglesia, ¿no? Teología, pues se conforma de teos y de logos, aunque la palabra logos vamos a suponer que en Juan sí viene, pero no como tal, no como teología, ¿no? En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y Dios está, bueno, en Juan 1:1, ahorita lo quise parafrasear, pero para no fallar, ahí se habla del logos, ¿no? El logos es la palabra, y el logos es Dios. El logos es la acción creadora, pero no está como tal, así como teología, no viene en una definición como tal. Es una palabra, vamos a llamarle secular, pero que a lo largo del tiempo hemos ido tropicalizando, pero no como para nuestra iglesia, no como para nuestra denominación, sino recordemos que la teología nace porque la gente empieza a estudiar la cercanía del hombre con Dios. Y Clemente y Orígenes de Alejandría le llaman por primera vez teólogo a Juan, es decir, al escritor del Evangelio, ¿no? Nosotros tenemos y conocemos 4 evangelios, hablando de los evangelios canónigos, y uno de ellos es el Evangelio de Juan. No es parte de los sinópticos, es decir, no es parte de Mateo, no es parte de Marcos, no es parte de Lucas, que son evangelios que van dirigidos a una parte del mundo judío, o alguna parte del mundo gentil, o alguna parte especial de los lectores, y Juan es un evangelio más teólogo, digo, más teologizable, no más teológico. Entonces, por eso es que se le empieza a llamar a Juan teólogo. Pero el primer teólogo, el primer personaje que se empezó a decir, yo soy teólogo, pues fue Orígenes de Alejandría. Y bien, pues esto es parte de lo que yo alcancé a escuchar, que tú tenías esa duda, y no sé si tu duda quedó resuelta, o quedó más amplia, más grande. Adelante. No, mi hermano, muchas gracias. Sí. Quedó, estoy ya aprendiendo mejor. O sea, ese es el fin, hermano. Y seguiremos más para adelante. Bendiciones, mi hermano.
Perfecto, pues vamos a Noé, no sé si tengas alguna pregunta, alguna aportación, algún comentario. En caso contrario, bueno, adelante, Noé, adelante. No, simplemente te quería preguntar, usted dijo que había que buscar conceptos en un diccionario bíblico. Quería saber si ese diccionario bíblico usted nos lo comparte o cómo sería. No, Noé, fíjate que aquí, lugares donde yo vivo, estoy en Altos y en la parte de abajo pasa una vialidad muy importante y están pase y pase autos y autobuses eh, de aquí urbanos. ¿Me puedes repetir tu pregunta, por favor? ¿Ahí se escucha? Sí, ahí escucho, perfecto. Sí, que usted dijo que teníamos que buscar algunos conceptos en un diccionario bíblico. ¿Ese diccionario bíblico usted nos los comparte o cómo sería? Sí, esos conceptos que vienen en el sílabo para investigar y definir, yo les voy a compartir, igual y a lo mejor ya está en la plataforma, recuerdo habérselo enviado al pastor Marín, y si no, en el transcurso de este día se lo hago llegar para empezar a que hagan ustedes ese trabajo, ¿verdad? Bien, pues vamos a despedirnos de la clase de hoy, y quiero invitar a Eddie si nos puedes despedir en oración. Amén, hermano, con gusto. Vamos a crear nuestro rostro bendito y amado. Padre soberano, le damos la honra y la gloria. Señor, le damos las gracias por permitirnos, papito Dios, de irnos, ir aprendiendo, ir siendo cada día mejores, papito Dios, para dar lo mejor, para llegar a aquellos hermanos, aquellas personas que están necesitando, Señor. Ruego que se esté bendiciendo la vida de mi hermano Pastor Rodolfo, de mi hermana Noé y de mis hermanos que están, Señor mío, eh, inscritos, aprendiendo cada día más, Padre. Gracias le damos, Señor, por este día, por la vida, por darnos ese privilegio de ver en este día nuestros ojos, Señor mío. Lo único que anhelamos es aprender a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro, quien nos ha enseñado con el ejemplo, Padre Celestial. Gracias, Señor, y si usted eh, guardándonos el resto de este día, Señor. Nos disponemos y gracias por permitirnos estar en esta clase, en esta nueva clase y que sea de bendición para nuestras vidas, Señor, para ir aprendiendo y ir y hablar a aquellos hermanos, a aquellas personas que no le conocen, Señor. Gracias le damos, Señor. A usted está la honra y la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, pues un placer y nos vemos el miércoles de regreso. Y yo trato de checar si ya se tiene el diccionario ahí en la plataforma y si no, se lo vuelvo a enviar al hermano Marín. Y me gustaría dejarte una tarea, no sé si podamos hacerlo. Mira, voy a dejar aquí en el chat mi número telefónico para que podamos conformar un grupo de WhatsApp y ahí podamos seguir a lo largo de la semana preguntando cosas que no se alcanzaron a comprender o que no quedaron claras o algún comentario para poder ampliar en la clase. ¿Se puede? Amén, hermano. Aquí está en el chat de Zoom. Ahí está mi número telefónico. Si no nos pudieras hacer el favor de generar un grupo de WhatsApp, tú que tienes tal vez un contacto más grande con los hermanos que van a tomar esta cursada para poder tener este grupo. Sí, ojalá que ya, bueno, que lo hayan anotado y pues seguimos en contacto cualquier cosa. Bendiciones, bonito día.